está lloviendo por allá, por el pueblo. No, por acá no está lloviendo y mera pepa de sol, mero calor. Laura, vamos a hablar No, entonces. está fresquito por acá. Vamos a hablar entonces del interior, de cómo vamos a empezar a diseñar el interior del Uy, cuento. tema durito. Sí, ya empezamos más. Ay, profe, cuando llueve se me cae el internet, yo no sé. Ay, profe, qué frío, Cuando, qué pereza, cuando llueve se le cae el internet. Listo, no, relax. También se le caen las cejas. Sí. No, no se me... Se le cae el Baby, peinado en el internet. son tinturadas, esas son tacuadas, baby, esa no se cae, esa no se cae, Bueno, esas son permanentes. bueno, chicos, entonces, Ah, sí, son permanentes, yo fue Natalia ya. Bueno, vamos antes a hablar del interior. Va ustedes a hablar y me bloquearon el Profe, computador. ¿ya sabe cuántas páginas, cuántas hojas? Ya sé el tamaño. Bueno, Todavía me preocupa lo de las hojas porque estoy tratando, yo creo que me voy a poner a hacer uno de los cuentos, lo voy a diseñar por parte mía, uno de los cuentos largos para definir más o menos cuántas hojas. Entonces, ahorita les voy a mostrar el tamaño, cómo vamos a empezar a diagramar, pero por ahora les quiero hablar entonces de referentes que ya tengo por acá que pueden tomar ustedes como ejemplo para ir diseñando. Listo, ahí sí está. Listo, ahí está compartiendo. Eso, ahí están viendo la pantalla. sí, sí. Sí, qué cookies. Bueno, entonces, cuando hablamos entonces en el cuento, a diferencia de pronto de un libro lleno de texto, que realmente vamos a hablar de una página y otra página, vamos a hablar de página al lado izquierdo, página al lado derecho, que incluso en el diseño editorial la página al lado derecho es una de las más importantes y la que referencia a abrir el elemento, sea un libro, sea una revista, sea un cuento, lo que sea, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones vamos a ver que en los cuentos, principalmente, la ilustración nos va a llevar al texto, pero a partir del lado derecho. ¿Por qué? Cuando ustedes ojean, cuando ustedes tienen un libro cerrado y empiezan a ojearlo, o sea, cogen todas las hojitas y dejan que pase, 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 la hoja que más ven es la del lado derecho, la del lado izquierdo no tanto. Cuando les interesa algo, pues empiezo a buscar dónde está esa hoja y abro y ya la hoja me lleva de una manera en composición y diseño a leer, ¿sí? Es por eso que en el diseño editorial, por ejemplo en las revistas, en el periódico, el pautar o poner una publicidad de tu empresa en una hoja lado derecho cuesta mucho más que a un lado izquierdo, por simplemente razón de que para ellos es la primera que se ve, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Casi siempre en los cuentos, y yo creo que en todos los cuentos, siempre vamos a interactuar, es con las dos hojas, con las dos páginas, tanto lado derecho como lado izquierdo, ¿sí? Miren que siempre vamos a ver cómo está partida a la mitad este elemento, lo cual nos indica dos páginas, pero aunque son dos elementos, dos páginas aparte, ellas interactúan entre sí. Entonces estuve buscando algunas imágenes, ¿sí? Donde pueden ayudarles a tener ideas a ustedes, donde habla también de mucho tema de composición, donde también juega con un montón de elementos que ustedes pueden tomar. Entre ellas está la escala, habíamos hablado de la escala de los personajes, yo puedo hacerlo mucho más grande, yo puedo hacer una composición mucho más creativa, porque estamos hablando de un cuento, ¿sí? Darle esa imaginación a, al lector, pues a estos pequeños, ¿sí? Obviamente, pues miren que hay una ilustración mucho más avanzada, más organizada, pero no es necesario. Pero algo que me parecía muy curioso es que el mismo diseñador dejó los bocetos, si ven atrás, no sé si alcanzan a ver los rayones de los bocetos,
antes de iniciar este gran dibujo. Entonces los dejó y los dejó para que fueran parte del cuento en sí. Adicional, trabajó con hojas que realmente no es necesario tenerlas blancas, como una hoja cuadriculada. Empezó a jugar con esos elementos. ¿Te acuerdas que empezamos a dibujar la escopeta, el tambor? Entonces mire que esos elementos ayudan a que la composición del cuento pues también tome forma. Y si se dan cuenta, pues miren todo el tema de composición que alguna vez lo vimos, el peso, la dirección, el equilibrio. Mire cómo el pájaro, que es grande, que va desde la cola, incluso muy pensado cuando yo cojo un libro y lo ojeo, casi siempre lo ojeo desde la punta del lado derecho, ¿sí? Y esa cola me lleva a ver todo el personaje y termina en el pico, que el pico hacia dónde me lleva a señalar que todo el tema del texto, ¿sí? Entonces mire cómo las dos páginas interactúan. Entonces la idea es que nuestros cuentos lleguen a cuando los abro, ¿sí? Cuando abra, sea realmente esas dos páginas se convierten en un solo elemento, ¿sí? Entonces, como les dije, nuestro interés va a ser darle prioridad a la ilustración, entonces por eso vamos a ilustrar más al lado derecho y nuestro texto lo vamos a ver más al lado izquierdo. Yo puedo romper esos esquemas, vamos a mirar que incluso, miren acá, que puedo romper esos esquemas. ¿Qué pasa acá, por ejemplo? Este es un muy bonito cuento, bonito libro, ¿sí? Que aunque el texto está acá, juegan con el texto, ¿sí? Miren que empiezan a tener partecitas del texto, ¿sí? Y la ilustración, mire dónde empieza. Y en esta ocasión me lleva hacia el lado izquierdo. Si se dan cuenta, la ilustración es como un remolino, ¿sí? Y están volando los arbolitos por acá, las frutas, pero el remolino también tomó el texto, o sea, quisieron que el texto fuera parte de la ilustración. Eso es chévere, eso es novedoso, ¿sí? Entonces, como a partir de una tipografía básica, ¿sí? Al final mueven un poquito ese texto, juegan con diferentes tipografías, ¿sí? Y la hacen a que entre en el remolino que está pasando con la ilustración, ¿sí? Volvemos, mire que rompemos el esquema, ¿sí? Pero miren que toda la dirección de la ilustración va hacia dónde, hacia el lado derecho. Miren el camino por donde supuestamente pasó la sirvienta, ¿sí? Esta señora pasa por todo este camino y miren que los mismos objetos están señalando ¿a quién? A ese personaje, ¿sí? Ese personaje que se vuelve el principal, ¿sí? Ya si uno se empieza a fijar bien en la ilustración, encuentra a 1, 2, 3, 4, 5 pequeños escondidos, pues gracias a que están jugando. Pero entonces, para hacer equilibrio, lo más seguro a esto le falta parte aquí como de la ilustración al lado izquierdo. Entonces esta ilustración es grande, ¿sí? El personaje principal está más grande, llama mucho la atención. Y para darle equilibrio, porque el personaje está abajo, para darle equilibrio, el texto está en la parte superior, ¿sí? Acuérdese cuando hablábamos de equilibrio, que la parte superior hablamos de lo más importante, lo primero que debe ver la gente, sí, leer, y luego en la parte inferior poníamos el segundo plano. En esta ocasión ese segundo plano está muy grande, ¿sí? Está llevando un porcentaje más grande de, si partimos a la mitad así, entonces la parte de arriba y la parte de abajo realmente se está llevando un gran pedazo esa ilustración. Entonces es por eso que equilibran con texto, incluso es un texto pesado en el sentido que hay bastantes palabras, ¿sí? Una de las cosas que también les quiero decir con la ilustración es, miren, sabemos que atrás hay una pared. ¿Por qué? Porque simplemente pongo el tema de los cuadros, no debo pintar la pared, no es necesario atravesar por acá una ventana. Para mí es suficientemente esto, me habla lo suficiente como para también hacer un escenario, ¿sí? Es importante eso, muchas veces uno que tiene que hacer simplificar. Entonces, mire que aquí ya lo que les decía, el texto está al lado izquierdo,
¿sí? Realmente le dan mucha importancia en una ilustración muy bonita, muy llamativa, con una escala de colores muy bonita, ¿sí? Volvemos a lo limpio del escenario. Yo no necesito poner ahí el espacio, el parque, el colegio, el lugar donde están, porque realmente lo puedo estar leyendo acá, ¿sí? Entonces, la ilustración, mire todo lo que abarca, no solo abarca el lado derecho de la página, sino que también empieza a interactuar con la página izquierda, ¿sí? Entonces, pues nosotros no tenemos el tema de capítulos como, o de subtítulo, entonces, pero también podría jugar un poco con estas tipografías ahí. Lo limpio, pueden jugar mucho con lo limpio. Miren aunque es un poquito, me gusta pues la ilustración que vemos, se nota que está más trabajada, pero y vuelvo, insisto, con ilustraciones basadas en figuras geométricas, ¿sí? Aquí ya es un poco más del rayar, que también es muy válido para la ilustración. Volvemos, miren lo básico, lo limpio que puede ser el fondo. Aquí que juegan es con el material de ilustración, de impresión. O sea, debe ser una hoja más amarillenta, ¿sí? Pero miren la ilustración tan básica, que incluso podríamos hablar, por ejemplo, los que tienen la por viejecita, ¿sí? O la tía Paz y Trote, no sé si les toca a ustedes. Y miren estos elementos que llaman la atención, que es lo que yo les decía, esos objetos van a ayudar a que la ilustración del cuento se vea muy llamativa, ¿sí? Y miren este arbolito, ¿sí? ¿Cómo nos lleva a dónde? ¿A dónde nos señala? Todo el peso de la ilustración a dónde nos lleva, al texto, ¿sí? Que luego vamos a ver, ahorita voy a darles un ejemplo en Illustrator de cómo vamos a manipular ese texto. Vuelve el tema de que hey, aquí hay una pared, ¿sí? Incluso yo pensaría que hay una pared así, diagonal, y otra así, podría hablar, ¿sí? O que esto es una pared, esto es un exterior, como una especie de patio, o sea, ya me deja mucho a la imaginación el elemento. Yo puedo sobrecargar los elementos, no estoy diciendo que no es bien recargados, incluso enseguida vamos a ver un poco de esos cuentos muy recargados de elementos, pero también puedo ser muy específico en el tema de que solo voy a poner objetos que llamen la atención. Bueno, el tamaño del dibujo, el tamaño de la ilustración, ¿sí? Miren cómo puedo basarme en ese elemento grande, gigante y utilizarlo para ponerle textos encima. Realmente ustedes tienen textos cortos, les pueden trabajar mucho al lado izquierdo, pero entonces recuerden que dentro de estos cuentos infantiles es muy chévere que el tamaño de los personajes sobresalga también. Miren este personaje, ¿sí? Miren el tamaño pues del perro y de los pajaritos, aunque pues, no sé, no sé, yo creo que Valentina habla ruso, entonces a ver si nos traduce ahí un poco de este ruso. ¿Sí? Entonces no sé si estarán hablando de un gigante o de otra cosa. Pero miren qué bonito se ve el tener un elemento grande entre las dos páginas que interactúan. El mismo brazo nos lleva a leer como una especie de señal de flecha. Pero entonces también está, como les digo, un poco recargado los elementos. Sí, recargados en cierto sentido. Profe, pero mire que aquí el texto está al lado derecho. Sí, ¿se acuerda de lo de ojear páginas? Sí. Entonces mire que está desde la parte de la punta al lado derecho. Desde ahí empiezo a señalar por medio de un personaje básico. Vuelvo a los personajes básicos, ¿sí? Aunque uno no sabe si es un perro, un gato o un animal extraño, pero me identifica que es un personaje, ¿sí? Y empiezo a recargar un poco estos elementos de una manera pues gentil y cómo interactúo entre las dos páginas esas ilustraciones. ¿Para qué? Para llevarme totalmente al texto. El tema de equilibrio es un poco difícil de manejar, pero miren una ilustración bastante, un poco cargada al lado derecho, ¿sí? Pero esta ilustración tiene mucho trabajo, ya les voy a decir por qué.
Uno está equilibrado, ilustración, muchos personajes, y encima está equilibrado con el texto, pero también hay un direccionamiento de la ilustración, y es que los pequeños están observando hacia dónde, hacia el otro lado de la página, lo cual me lleva a darle importancia a esa página. Entonces mire cómo todo se comunica, ¿sí? El texto en la parte superior, cómo se comunica con todos estos personajes, y esos personajes me llevan ¿a dónde? A tener esa escena principal, ¿sí? Algo que lo pueden usar, miren, en esta ocasión hay una especie de escenario, ¿sí? Una escuela, ¿sí? Medianamente, pero miren que la escuela es más escala de gris, está como en líneas y se convierte en un segundo plano. Realmente lo que importa, quiénes son esos personajes que están a color, que incluso el personaje principal, miren cómo llama la atención con ese rojo. Entonces yo puedo también trabajar con personajes de color y tener elementos en escala de grises o en líneas, y miren lo limpio que se vuelve el tema. Aquí un poquito más elaborado, ¿sí? Con textos muchísimo más grandes, ¿sí? Entre página y página, una ilustración muy bonita, ya hay sabemos que es un campo, que es un espacio, pero con una simple línea que nos muestra una línea de horizonte. Mire que seguimos jugando, ellos nos siguen jugando con todas estas leyes que vimos en la fotografía de la línea del horizonte en la parte superior, pero entonces esta montaña, esto es como una especie de personaje, esa montaña, ese personaje tiene una manta, que esa manta es realmente una montaña, donde está la casa, y esa manta tiene unas arrugas que se convierten en ¿qué? En las sombras de, de los árboles, ¿sí? Un poco más elaborado, pero vuelvo a la limpieza. Miren que en esta ocasión es mucho más amarillo el color, pero debe ser en el sentido de que está impreso en un papel de estos elementos. Nosotros podríamos hacer eso. Ahora sí, mire, elementos mucho más cargados, llenos de color. Hay que tener cuidado, ¿sí? Con esto. A mí me parece, pues, desde mi punto de vista, para mí me parece más difícil trabajar estos elementos cargados porque hay que saber cómo manejarlos, ¿sí? Uno, porque yo debo saber qué colores, qué escalas de colores debo contrastar, que no se contrasten mucho y otras que sí, y saber que sí debo contrastar. Miren todo el personaje, cómo interactúa en toda la página, incluso teniendo la supuesta agua sin nada, pero miren que el que más llama la atención es el personaje, ¿sí? ¿Por qué? Por esos colores que tienen. Dejan incluso el color del papel, que también ayuda a contrastar. Juegan mucho con la ilustración. Algo que quiero destacar es una ilustración supremamente infantil, o sea, como si lo hubiera hecho el sobrinito de Laura, ¿sí? Eso lo vamos a ir haciendo. Por ejemplo, si yo quiero tener, miren estos trazos del chiquito, del personaje, que están como medianamente irregulares, no son finos, no son hechos a la perfección, sino que eso ayuda a que también se vea muy infantil el cuento y da una buena sensación, ¿sí? Miren la facilidad como representar las cosas, los elementos. Volvemos, dos hojas, ¿sí? Dos páginas, perdón, interactúan en sí. Casi siempre vamos a ver que nos van a mostrar dos páginas, ¿sí? Lo que en cuentos ilustrados, ¿sí? Bueno, miren, es un poco más elaborada en el sentido de volvemos a los personajes en escala gigantes que ayudan a convertirse en un contenedor para los textos, ¿sí? Aquí son bastante arriesgados porque ponen el texto centrado y algunas frases o algunas palabras pues las resaltan, que ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Como la supuesta mosquita, mire cómo invisiblemente pues casi sin notarlo, y eso se nota es muy inconscientemente dentro del lector, es esa línea que supuestamente está volando, me lleva a recorrer por dónde, por el personaje, por arriba, y luego me lleva
a todo este vacío que realmente tiene un montón de cosas. Volvemos con las ilustraciones básicas, muy no literales. Mírenle los bracitos a la enfermera. Me gusta mucho cómo rompen con la perspectiva de las formas, pues una mesa totalmente extraña. Sí, miren el piso está como movido. Bueno, una manera también de llenar el espacio, ¿sí? No literales en el sentido, miren, esto es un piso, pues sí, color azul, baldosa, tape. O sea, yo no tengo que ser tan específico en el tema de los cuentos infantiles. Puedo empezar a combinar en ese tema de la ilustración, de contrarrestar y juntar dos elementos de esa montaña con un personaje en esta ocasión, ¿sí? Miren las ilustraciones básicas a partir de figuras geométricas. Y algo que a mí me encanta estos cuentos y la forma como se trabaja con colores que uno los sobreponen, ¿sí? O sea, medio transparentes, que en Illustrator pues se trabaja con multiplicar. Eso ayuda mucho a darle otra connotación a la imagen, a la ilustración, ¿sí? Miren ahí que se ve bien. Y bueno, el texto seguimos siendo como una segunda parte, porque realmente lo que me interesa es manejar más la ilustración. Volvemos una interacción entre ambas páginas. Un cuento más pesadito, pues en el sentido de ser un texto más formal, ¿sí? Pero mire la ilustración cómo juega, ¿sí? La ilustración va desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, pero también va desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, en el sentido de ¿qué? De que todo me comunica, ¿sí? Todo me va comunicando hacia dónde debo ver, hacia dónde debo leer. Facilita el darle limpieza a la lectura y darle mucha importancia a ese cuento, a esa ilustración, ¿sí? Mucho más elaborado la ilustración, mucho más difícil. Mira estos personajes tan sencillos pero tan bonitos, pues en el sentido de pinceladas súper básicas. Lo que les decía, elementos cargadísimos, cargadísimos y salidos de la imaginación, pues en el sentido de que la realidad de la montaña, de los árboles inclinados, ¿sí? Pues ayuda a que tenga un elemento más de infantil, de ese cuento sea totalmente infantil, ¿sí? Colores planos, no de tanto elemento de sombras, si así lo desean. Mire cómo está descargado, ¿sí? Cómo salirse de la rutina de las cosas deben ser del color que es, ¿no? Miren el color del sol en esta ocasión, ¿sí? Tener cuidado cuando tengo esta clase de elementos como esta mancha azul, pues si el texto sí se ve bien al ser negro, o realmente pongo un blanco para que resalte más el texto. Es un juego pues que yo puedo ir haciendo. Partir, aunque vemos también, o sea, hemos visto cómo entre las dos páginas interactúan. Yo también la puedo partir, pero partirla en el sentido de que no necesariamente no interactúe. Entonces en esta ocasión parto, pues, o sea, al partir es que es un rectángulo donde solamente va a haber la ilustración ahí, no muy cargada. En el sentido no muy cargada es que mire que le metieron dos colores, negros y rojos, y ya lo que hacen son matices de grises y rojos, ¿sí? Y le doy totalmente limpieza al texto, que incluso los textos de ustedes son muy blancos, pues son muy básicos, son cortos. Pero entonces esa interacción está, miren acá, con estos personajes que pueden, miren por acá están las palomitas, aquí las hace un poco más grande, que pueden ser parte de ese adorno. ¿Para qué? Para que interactúen una con otra. Esta es una manera muy bonita también de hacer este elemento de cuento. Muy parecida al de la sirvienta, un elemento muy cargado, ¿sí? Que me lleva una dirección por dónde va a pasar y para dónde va. En esta ocasión tengo un fondo que no es gris, no es escala de grises, pero es un fondo que está opaco, ¿sí?
en el sentido que le quito importancia. ¿A qué le pongo importancia? A esos colores fuertes, ¿sí? A ese personaje bastante elaborado, ¿sí? Miren la limpieza de los, aunque le dieron bastante importancia a la cocina, pues no le tengo que seguir dando importancia a la parte superior de la cocina, que hay la baldosa, que los gabinetes, nada, así, sencillo, ¿sí? Y darle más importancia es al personaje. Volvemos, todo el tema de la interacción al lado derecho de la ilustración y nuestro texto al lado izquierdo. Este es un ejemplo que les quería mostrar porque algunos de sus cuentos son cortos, son demasiado cortos. Entonces mis cuentos, incluso 2 páginas como esta que está arriba, esta es una página, esta es otra, que unidas arman un solo elemento, puede estar sin texto, ¿sí? Y puede sumar a esa cantidad de páginas que tenemos que hacer. Entonces, yo puedo jugar con esto, darle unas 2 páginas solo de ilustración. En la siguiente página, jugar, incluso miren una línea de texto súper básica, ¿sí? Estas 2 interactúan. Y mire esta como parte. Ya esta no interactúa una con la otra, ¿sí? Entonces yo puedo jugar entre todo lo que hemos visto, perdón, entre todo lo que hemos visto, yo puedo interactuar en combinar tipos de ilustración, pues de diagramación, una con la otra, ¿sí? Hay que buscar algo en común, enseguida vamos a mirar qué es lo común, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esto en 2 páginas y hacer esto en otras 2 páginas, realmente dependiendo de lo que yo quiera. En cuanto a diagramación, a ilustración debo continuar, o sea, si yo en la otra página de este cuento, pues voy a hacer algo así, pues, y va a ser también de árboles, entonces es importante que sean los mismos árboles acá, ¿sí? Importante eso. Pero ya lo que voy a hacer es que sean más grandes, que van a ir por acá y el texto va a cambiar, ¿sí? Yo puedo, volvemos, toda la interacción de la ilustración bien cargada en la parte derecha, donde lo parto gracias a la página, ¿sí? Pero mi ilustración va a continuar cierta parte. ¿Para qué? Para que interactúe con qué? Con el resto del texto. Tienen una ilustración bastante avanzada, pero como parte en ese fondo para que darle limpieza al texto y que la misma imagen pues me lleve a leer. Volvemos con los elementos cargados. Mire que aquí distribuimos incluso el texto en 2 partes. Está más cargado al lado derecho en el sentido de la ilustración. Un poco juego con los colores en sentido de que no tengo que ser tan literal. Mire cómo puedo jugar en ese mar verde, amarillo, rojo, que tiene muchas cosas, ¿sí? Y darle, pues, en los personajes es importante que le demos como esa importancia e imaginación. Entonces, como un personaje como el sol se convierte en alguien que incluso sus llamas son parte del cabello del sol y que está venteando mucho. Bueno, estos son algunos de los elementos que les quiero mostrar en cuanto a varias formas de diagramar nuestro cuento interior y cuál es la tarea que vamos a hacer realmente. O sea, qué es lo que vamos a ir avanzando. Se los voy a mostrar en Illustrator, pero ustedes lo van a hacer manual. O sea, tenemos que ir teniendo listo todo el tema de cómo vamos a ilustrar cómo vamos a diagramar para que nos quede mucho más fácil. Para que anoten ahí, por favor, en sus notas y lo tengan muy en cuenta. El tamaño del cuento cerrado, voy a poner, estas son las 2 páginas, pero cuando lo vemos cerrado es como este cuadrito, tiene una medida de la siguiente. De aquí a acá, opa, De ancho. de ancho, sí señora. Que es que quiero ponerlo bien ilustrado para que si de pronto vuelven a ver el video, pues les quede más fácil verlo. Voy a cerrar esto.
acá, acá. De ancho va a medir 24 centímetros. ¿Sí? Aquí se los voy a poner. ...24 centímetros... ...y... ...de alto... ...de aquí a acá... ...va a medir... ...21 centímetros... ...es casi cuadrado... ...yo quería un cuento casi cuadrado... ¿21 o 24? 21, ahí está... ...deje copiar, no afane... Listo. Voy a verificar que sí sea el tamaño. 24 por 21. Sí, señores. Listo. Ese es el cuento cerrado. Y el cuento abierto, o sea, cuando yo lo abro, va a medir 48 por 21. Listo. ¿Claro hasta ahí? Sí. Claro. Listo. ¿Qué les voy a mostrar hoy? ¿Y qué es lo que van a ir adelantando? ¿Sí? Es cómo generar las márgenes. Esto lo vimos incluso en las clases de Illustrator. Cómo generar las márgenes, ustedes lo van a hacer manual. El que tenga Illustrator lo puede hacer en Illustrator. Yo lo voy a hacer rápido en el sentido no pensando en que así se hace en Illustrator, sino qué es lo que tenemos que hacer. Y a ustedes les queda mucho más fácil hacerlo manual. ¿Para qué lo vamos a hacer así? O por lo menos vamos a tener, la tarea es hacer la página izquierda y derecha con sus márgenes y sus cuadrículas para que empecemos a bocetear lo que son el interior de la página. Entonces, por ahora, ¿cuál es la tarea? Hacer márgenes y cuadrículas. Entonces, voy a hacer aquí un recuadro de color azul para que se vea. Listo. Pero espere. Sí. Uno elige, pues, digamos, una página que es una hoja que está ahí entre dos páginas y uno o sea, solamente hay que hacer dos, o sea, no hay que hacerle a todas las hojas las márgenes y las cuadrículas, ¿o qué? Sí, hay que hacérsela todas. Simplemente que estas dos que vamos a hacer, que es la tarea que les voy a hacer, es la plantilla para el resto del cuento. ¿Sí? Ah, entonces se la hacemos a todas las... Sí, pero ojo. Sí, esto que voy a hacer, o sea, esta plantilla de cuadrículas y márgenes es invisible. O sea, esto la voy a tener en cuenta, pero cuando mande a imprimir, las cuadrículas no aparecen. ¿Sí? Pero es como hacer una hoja de los renglones y ponerla abajo de cada hoja que se vaya a dibujar. No es que se la dibujen en la misma hoja, sino en otra parte. Sino que yo tengo que tener en cuenta esta márgenes y estas cuadrículas para todo el resto del cuento. Entonces, por ahora la tarea es hacer las dos plantillas, simplemente. Háganlas a mano, les va a quedar incluso más fácil que en Illustrator, pero quien desea hacerla en Illustrator lo hace en Illustrator. ¿Listo? Si lo tiene. Yo les voy a mostrar rápidamente qué es lo que quiero. No les voy a decir cómo se hace en Illustrator porque hay que hacer algunos truquitos, pero fácilmente lo vamos a hacer así. Entonces. De una vez, ¿cómo así que no? De una vez. Entonces, debo en esta ocasión, acuérdense, tengo mi cuento abierto, página derecha, página izquierda. O sea que estamos pensando que en el medio es la parte de la encuadernación, la del lomo, la de coser o argollado, dependiendo pues de lo que tenga que hacer. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto mide 24 por 21. Nuestros márgenes al lado superior e inferior deben tener 1 centímetro. Por lo tanto,
si esto mide 21 y acá tengo que quitarle 1 centímetro y acá otro centímetro, significa que este recuadro debe medir, lo voy a pasar a centímetros para que no esté más. 19. 19, qué bien, se nota que va ganando matemáticas. Claro. Es que la sumando era como la gana. 19, ¿sí? Enseguida lo vamos a centrar, pues, para que nos dé 1 centímetro y 1 centímetro. Al lado derecho de la página derecha, ¿sí? También debe medir 1 centímetro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, a 24 le voy a quitar 1. Entonces, voy a poner que debe medir, por ahora, mire, 23 centímetros, ¿sí? Entonces, vamos así. Si yo lo alineo, ustedes van a ver la margen así. Miren, acá. Ahí está ya alineado en el centro por No cómo. entiendo. Relax. Tú tienes que hacer a tu página de 24 por 21, tienes que tener en cuenta que debes tener una margen en la parte superior de 1 centímetro, en la parte derecha de 1 centímetro y en la parte inferior de 1 centímetro, ¿cierto? Nos falta la margen del lado izquierdo, que es donde va el lomo o donde va a ir la encuadernación. No puede tener 1 centímetro. ¿Por qué? Porque de pronto tengo muchas hojas y me va a quedar muy grueso, entonces me va a quedar montado la ilustración. Entonces, a la margen de acá le voy a poner 2 centímetros. Entonces, a este ya le habíamos quitado 1 centímetro de acá, que era 23. Ahora esto le quitamos 2 y realmente la margen es de 21 por 19. ¿Listo? Entonces, al lado derecho 1 centímetro y al lado izquierdo 2 centímetros. En la hoja que está al lado derecho. ¿Sí me hago entender? Eso es lo mismo, solamente que uno la voltea y ya queda como la hoja izquierda. Eso, lo que pasa en la hoja del lado izquierdo es que la margen del lado derecho es la del lomo, diferente acá. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, si es así como le dije, 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Y 1 a la derecha. Y si fuera la otra página, ¿cómo sería? 1 y 2. ¿Dos dónde? En el derecho. En el derecho. Y 1 al izquierdo. Eso es. Entonces, mire que aquí ya tengo la margen. Esa margen, ¿qué me indica? Esa margen me indica que el texto, todo lo que tenga que ver con texto, no puede superar esta margen, no puede ir para allá, no puede ir para allá, no puede ir para allá y no puede ir para allá. ¿Listo? Ese texto no se puede ir. Las ilustraciones, sí, las ilustraciones sí se pueden mover por todo donde yo quiera. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, texto no se puede sobrepasar, dibujo sí. Dibujo, sí. Eso es. Voy a hacer otra capa para poder seguir trabajando. Y voy a bloquear esto. Ya. Muy bien. Entonces, Sí, esas márgenes las hacemos con lápiz, ¿ok? sí, háganla con lápiz. No se preocupen. Por ahora la hacen con lápiz. Vamos a hacer la plantilla. Yo diría que hicieran la plantilla con marcador y ya cuando vayan a, a Oh, bueno, sí, hacer también. en Los la otra hoja la ponen debajo, para que no debajo se para estén que se vea. matando haciendo en cada hoja. Pues Eso es muy sí. buena idea de Vale. Sí, pueden hacerla en marcador para que cuando yo sobreponga la otra, pues se vea un poco la margen. Listo. Pero dentro de esa margen yo voy a crear algo que se llaman columnas o también llamadas coles, ¿sí? Esas coles son las que me van a ayudar a saber dónde voy a poner el texto, qué tan organizado va, de qué manera va. En el trabajo de diseño editorial se trabaja normalmente, dependiendo de la publicación, entre 5, 8 o 9 coles o 9 columnas, ¿sí? Realmente las 8 y las 9 coles se trabajan cuando tengo
elementos muy grandes, pues cuando mi impresión es muy grande, por ejemplo, el periódico, en algunas ocasiones algunas revistas que son bastante grandes, pero normalmente en cualquier publicación voy a trabajar con 5 coles, 5 columnas. Esas columnas deben tener un espacio de separación. A ese espacio se le llama medianil. Relazco los nombres. Entonces yo aquí en Illustrator me queda súper rápido hacer eso. Le voy a objeto, trazado y le voy a decir filas y columnas, ¿sí? Vamos a hacer columnas, o sea, coles, acuérdense. ¿Cuántas? Vamos a hacer 5 columnas, ¿sí? Si yo le doy previsualizar, pero yo corro esto para acá y vuelvo para acá. 5 columnas. Si yo le doy previsualizar, miren ahí las 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y acuérdese que entre cada columna hay un espacio. ¿Por qué? Porque si yo pongo un texto acá en esta columna y luego pongo otro acá, pues no se va a ver bien. Debo generar un espacio. A ese espacio se le llama, mírenlo acá, medianil. ¿De cuánto debe ser ese medianil? Debe estar entre 3 milímetros y 5 milímetros. No se aconseja pasar de eso. Entonces van a ser más líneas, ¿no? 5. No, pero línea, sí, claro. Línea no, columnas sí, son 5. Ya te vas a dar cuenta, tranquila. Entonces, yo, Andrés Montoya, como hay que escoger entre 3 y 5 milímetros, pues yo me quedé en el centro. Y yo escogí 0.4 o 4 milímetros. Pues mire cómo se separan las columnas. ¿Para qué me sirven esas columnas? Este ya es la plantilla lista para yo empezar a poner todo mi trabajo del cuento. ¿Qué necesito? Y horizontales no. Horizontales no voy a trabajar. Bueno, sí puedo trabajar horizontales, la verdad sí puedo trabajar horizontales, pero quiero darles un poco más de libertad. Digamos que principalmente se utilizan así. Los horizontales se trabajan igual manera 8 o 9 horizontales, sino que pienso que podemos ser más libres en el cuento y no poner las horizontales. Entonces, por ahora van a trabajar así. ¿Y qué hay? Pero espere. Sí. Las líneas de cuánto es, de cuántos centímetros son de separación. La separación en este espacio que hay acá. No, ese no, entre las líneas de las 5 líneas. ¿Cuánto mide una cola? O sea, de acá a acá. Eso. Eso lo definen ustedes. Ustedes van a tomar, por eso les digo, esa tareita se las dejo a ustedes. Este cuadrado mide 21. Aquí lo tengo bloqueado. Este cuadrado mide 21 por 19 y ahí es donde deben hacer 5 coles y cada col debe estar separada es 4 milímetros. Ahora, ¿qué necesito? Necesito el texto y necesito los dibujos. ¿Para qué? Para empezar a diagramar. Entonces, esto se repite al otro lado. Totalmente se repite al otro lado. ¿Qué es lo único que cambia? Un segundo. Lo que cambia son las márgenes, ¿no? Lo que cambia es una margen, ni siquiera las márgenes. Bueno, la margen de entre la derecha y la izquierda, eso es todo, ¿sí? Eso es lo único que cambia. Entonces, en Illustrator si me toca hacer un truquito, yo lo que hago es hacer un cuadrado de 1 por 1, lo pongo en una esquina y a esa esquina lo llevo.
llevo todo. Se me movió. Ahí está. Las más las señalamos como con esos cuadritos ahí. Miren, ahí están. No lo pueden señalar como quieran. Pero miren, ahí está. Las márgenes de mi lado derecho y las márgenes de mi lado izquierdo. Ya que voy a hacer, empezar a diagramar. Entonces voy a coger este personaje que tengo por acá. ¿Dónde está mi personaje? Ah, no, está por acá. Tengo un personaje y pues voy a empezar a mirar este personaje y lo... Quieto, quieto, quieto. Me pues enloqueció. Eso, voy a poner este malhumorado. Poner por acá. Ah, bueno, estoy trabajando en donde no es. Aquí. Ahora sí. Entonces, recuerdes que mi ilustración sí puede sobrepasar que las márgenes. Puedo hacerlo grande si realmente lo que quiero. Lo voy a girar. ¿Por qué lo voy a girar? Porque yo quiero que vayan a leer. ¿Sí? Como quiero que vayan a leer, entonces voy a proponer más bien se vea hacia allá. ¿Sí? Y el texto, voy a hacer primero el de, por ejemplo, el de una página. Voy a dejar este así. El texto es el que no se puede salir de las márgenes. El texto es el que no se tiene que salir de las márgenes. Entonces, por ejemplo, el texto, voy a usar las columnas. Siempre las columnas deben usarla por completo. ¿Cómo así? Mi texto va a ir de esta columna a esta, o puede ir a esta, o puede ir a la otra. O sea, toda la columna, no en mitad de la columna, en un poquito, no. Yo voy a coger, por ejemplo, estas dos columnas. Ahí tengo mi texto. Voy a poner un poquito más chiquito esto. Y si se dan cuenta y quito la margen, ya voy teniendo una diagramación de mi cuento más organizada. ¿Sí? Es que realmente yo quiero mi texto acá. Y puedo ponerlo centrado en el sentido de que, mire, está en medio de... Cogí 3 columnas. Y como quiero que interactúe también con el personaje, entonces yo voy a meterle mucho más cosas en esta ocasión. Voy a abarcar todo esto, ¿sí? Y voy a llegar y voy a coger estos otros 2 personajes. Mire cómo los voy a usar. Esto realmente no lo necesito. Poner por acá. Entonces voy a hacer que caminen como por acá. Incluso este va a estar más grande. Puede sobresalir, claro. Yo puedo hacer que salga así un poquito el personaje. Voy a bajar porque... Lo que es la ilustración puede sobrepasar las columnas. Sí, esas sí pueden pasar por donde yo quiera. Entonces, mire, yo empiezo a jugar. Profe, y ese que está en la mitad realmente no es muy importante. ¿Por qué? Porque no es la escena, como no es la escena principal, entonces cuando se doble el libro, ¿qué va a pasar? Que se va a perder este personaje un poco, pero ese personaje no es el principal, está por acá, lo repito, entonces
no importa mucho, ¿sí? Entonces miren ahí cómo ya interactué con mi personaje, con el texto. Yo puedo subir un poquito el texto y miren ya cómo tengo ilustrado 2 páginas, ¿sí? Que yo quiero que tenga un poco de piso. Entonces, si yo pongo una línea, ¿sí? Voy a poner una línea así. Voy a poner color café. Color café. Algo así. Obviamente debe estar por debajo de todo. Para que se vea un poquito más, que lo voy a poner un poco irregular. Y voy a hacer que este sea así. Por acá está. ¿Verdad? Está bien así. Miren ya cómo voy diagramando de una manera muy básica. ¿Sí? Sí, dime, Sebas. Esa es cosa. Se fue Posada. Cuéntelo. Ya les voy a mostrar esto grande. ¿Sí? Entonces mire que a partir de la plantilla, de la márgenes, yo puedo tener una ilustración y puedo tener una diagramación bien organizada, que se vea agradable y que esto me pueda ayudar a ser común entre todas las cosas, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que tengan, esto es Entonces, hacia por allá el donde momento, vayan. primero hacemos las márgenes Por ahora solo vamos a hacer a las dos márgenes. páginas. Sí, Sí. de las 2 páginas Hacemos quiero... la foto, ya después que a No, cuántas solo... páginas hay que hacerle diagramación. Luego les digo, o sea, por ahora solo hagan la plantilla. Hagan la plantilla, vayan pensando cómo más o menos van a ir sus ilustraciones y sus textos, que la próxima clase vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo vamos a coger cada uno de estos elementos y vamos a mejorarlos. ¿Aquí alguien me está hablando? No. ¿Listo? Probablemente las columnas también se las hacemos. Señora, Las columnas también se las hacemos. sí, háganle las columnas y las márgenes. O sea, realmente la tarea es hacer esto. Que bien ahí. Es hacer esto. Entonces todavía no empezamos con la diagramación de páginas. Todavía no van a empezar con la diagramación. Por ahora solo van a hacer las márgenes y las columnas. Y Bueno, pues háganlas en un tamaño real de 24 por 21 porque tienen que ir de una vez imaginando el tamaño del cuento, qué tanto van a meter en cada una de las páginas. Yo voy a intentar de que todos tengamos las mismas páginas. Yo quiero hacer algo muy bacano. Me voy a adelantar en ese sentido. Espere, yo salgo de acá. entonces digamos que si yo con una hoja de blog y la parte entre 24 por 21 centímetros y ahí hago las márgenes. Sí, señora. Eso es lo que parece. Bueno. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo pues este ejemplo de cómo diagramé rápidamente algo. Pues ustedes pueden jugar entre todos los ejemplos que vimos. Igual puedo romper. Pero una de las cosas que sí les digo es el texto. Cuando utilicen el texto, siempre deben estar dentro de columnas. No en la mitad de la columna. Por ejemplo, esto. No, esto no. O en un pedacito del... No. O que quede dentro de solamente el espacio del medianil. No. Que queden entre columna y columna si es que lo van a hacer. También puedo tener 2 textos. Yo puedo hacer lo siguiente.
tener una columna así y tener, pues esto no se ve bien aquí, pero yo podría hacer esto, ¿sí? Una columna y otra columna. Si ven que el espacio del medianil me ayudan aquí a separar un poco el texto, si esto yo lo justifico, pues va a ser mucho mejor. Esto se hace más como en revistas, ¿sí? ¿Para Sí, qué? porque Para que me ayude a leer. En el cuento no. raro. En el Sí, se cuento ve súper raro. es Yo muy creo que el cuento nos va a ayudar más es el tener el texto así. en el orden yo creo. Sí. ¿Listo? Bueno. Y yo quiero, porque quiero que todos tengamos las mismas páginas. Porque yo quiero llegar a lo siguiente. Yo quiero hacer algo de la siguiente manera. Que yo me voy a encargar de esa parte. Ustedes solo se encargan del cuento. Yo me encargo del empaque. Yo quiero que entreguemos todos un empaque así, una colección de cuentos de Rafael Pombo. Yo me encargo de este empaque, Ay, qué cookies. ¿sí? Yo me encargo de diseñar esta parte de acá, todo el empaque en sí. Y yo quiero que todos ustedes, pues, podamos poner todos los cuenticos aquí bien bacanos, bien ilustrados y bien organizaditos. Por eso quisiera que fueran del mismo tamaño para que entreguemos un producto final. ¿Listo? Sí. Chicos, dudas, preguntas. No, Nada. ya discutí mis preguntas con usted. ¿Está claro para todos? Ese Posada se escucha por allá como en el culo. Sí, Posada no se escucha. Posada, escríbanos, es que no se escucha. Posada está hablando. Ahorita intentó hablar. No, se no escucha nada. Ah, todo claro, listo. Chicos, preguntas hasta ahí. No. Luis entró y se fue. Me preocupa el tema entre Luisa y Daniela. Alguien, por favor, que hable con ellos. Daniel, Luisa no tiene wifi, está buscando dónde conectarse, como tiene datos. Ok. Y Franco estaba ocupada. Ahí sí está paz. Bueno, traten Sí. de hablar con ellos, que Sí, preocupante. ya que estoy. Sí, por ahí. Y está callada. ¿La castigaron o qué le hicieron? No, sino que estoy calladita. No le dieron le dieron la Ritalina y por eso está así pasmadita. Ah, pero vea, pues. Es por acá que en el morro haciendo mucho frío, entonces mejor me quedo calladita. Ah, bueno, entonces de aquí en adelante todas las clases las recibes dentro de la nevera, por favor. Tan Uy, cansón. no. Quieto, pero se imagina eso. Para que esté así, quietecita y calladita. Chicos, chicas, ¿alguna duda? ¿Tienen? No, profe, ninguna. ¿Seguro? Usted explica muy bien. O espere a ver, yo veo. Profe, no ha podido encontrar saber cómo se llama ese hilo para el cuadernillo. Ah, espérate, por acá lo tengo. Que eso, Perlé, ¿cómo? perlé. Hilo perlé. Bueno, gracias. Que con hilo normal no me dio. No te da así, es hilo perlé. Para que sepas. Profe, escríbalo. Señora. Y lo perlé. Sí, ¿Cómo suena perle? Ah, perlé. profe, puse uno ahí, yo no sé. Vale como 1.000 pesos una cosita o menos incluso. Yo ya lo cosí, paila. Es que me demoré 3 horas cosiendo eso. No. Hoy les iba a decir que hiciéramos algo, pero se me dañaron las dos cámaras, entonces, porque ya viene todo el tema de la pasta, pero lo voy a organizar para que lo veamos la próxima clase. ¿Listo? Vale, pues, bien juicioso. Bueno, chicas, muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias. Alan, ¿todavía sigo? Se nos fue también Alan. Se fue. Alan se le desconectó, sí. Bueno, no, chicos, vayan, mire, o sea, si entendemos la diagramación y ven el tamaño que es,
da más fácil la Profe, idea de ir sabiendo qué es lo que voy a hacer en cada una de las páginas y cómo voy a seguimos distribuir. boceteando bocetos. Sí, sigan boceteando. Si tienen que terminar de corregir, de ir organizando, miren, ya vieron algunas ilustraciones y algunas formas de que los objetos hacen parte de la ilustración, entonces les va dando idea de que, tengo que dibujar otra cosita, esta mesa la quiero de otra forma, ¿sí? Entonces esto les da ideas a ir mejorando sus ilustraciones. ¿Listo, chicos? Bueno, y la próxima semana pues les hablaré de noticias nuevas, pues desgraciadamente nos acaba de decir la Secretaría de Educación de que no nos volvemos a ver. Pues yo estoy feliz de no volver a ver a Alejandra, a Valentina. Ay, joder. Por allá de estar extrañándome, ay, Dios mío. Claro, ¿usted cree que no nos extraña? Les tengo un altar por acá. Claro. Pero será eso. Entonces sí me preocupa, pero luego les contaré porque estoy organizando unas ideas para ver si el colegio me las aprueba y mirar cómo podemos terminar con un buen proyecto. ¿Listo? Sí, porque imagina que tengamos ya el libro de Chito y ahora para sacarlo no tenemos de en dónde. Ajá, por eso. Entonces, les La estaré tía. avisando la otra vez. Listo. Bueno, chicos, chao, chao. Profe, Ya, profe. Díganme. yo necesito preguntarle algo, pero ahorita. Esperamos que las chismosas como Valentina se vaya. Ay, Hágale, Xiaomi, si quiere, espéreme ahí un ratico. Bueno, odioso. Chao al resto, adiós. Vamos, chao. Chao, chao. Valentina, sale, por favor. Chao, chao. Pero qué cosita, vos que tenés conmigo. Ahí tiene cuaderno en mano y lápiz para anotar el chisme, ¿no? Luis, suerte, parcero, Luis Posada. Eso es. Listo, Xiaomi. Cuéntelo. bueno, profe. Pues no sé si yo le había comentado a usted que a mí el computador se me dañó. Ok. Entonces, pues yo le quería preguntar a usted a ver si usted de pronto conocía a alguien así de confianza suya, pues de gente que arregle de pronto el computador. ¿Y sabes qué tiene tu computador? ¿Qué le pasó? Pues es que, a ver, pues mis papás lo habían llevado allí arriba a una parte donde arreglan y le dijeron que se le había dañado, es que el disco duro, no sé. O sea, no sabes si es disco duro o no. No sé bien qué es, pero es que, a ver, el computador en ese momento me está sirviendo, pero por ejemplo, no me sirve para descargar nada. Si descargo algo, mismo se me daña el computador. Madre. Entonces, ese es el problema. Y pues no tengo Illustrator ahí porque yo estuve intentando la otra vez descargar algo y ahí fue donde se me dañó y se me formateó todo. Ok. ¿Y recuperaste la información o también la perdiste? No, todo se perdió. Se perdió. Por eso se puede recuperar. Bueno. Entonces no es el disco duro, porque si te está funcionando, no es el disco duro. Pues solo me sirve lo que es para Google y buscar cosas y ya, y así. ¿Qué computador es el tuyo? Ay, ahí sí no sé, profe. Pero es un portátil. Sí, es un portátil. Bueno, déjeme averiguo y te estoy avisando. Ah, bueno, ¿Te profe. puedo ayudar? ¿Tus papás trabajan? Sí, ¿Dónde trabajan? pues mi papá maneja taxi y mi mamá vende accesorios de celular. Ok, listo. Entonces yo creo que con tu papá podemos organizar para que me lo entregue a mí y yo ayudarte a organizarlo. Ah, bueno, profe. Entonces, Sino que es que pues lo necesitaba arreglar para poder ya hacer claro, lo del libro, porque entonces no tengo dónde. si no te preocupes, voy a averiguar y te estoy avisando. Y si no, pues me lo traes. Yo trato de mirar a ver qué tiene, pues, de lo poquito que sé. Y pues ya con tu papá, pues si tiene posibilidad de venir cerca a mi casa, pues lo miramos y yo te ayudo con eso. Ah, bueno, profe, hágale. Listo, pues te aviso. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues chao. Chao, que esté bien, profe.